Nació en Ourense, aunque está afincado en Santiago y con segunda residencia en Mugardos. Tiene 46 años de edad, está casado, no tiene hijos, es licenciado en Derecho y en Historia del Arte, especialidad en Patrimonio Artístico por la Universidad de Santiago de Compostela. Desde el año 2000 trabaja en la función pública gallega y desde 2007 concretamente en Patrimonio Cultural, en el área de Arqueología. Su pasión por la gastronomía y la cocina surgió cuando tenía apenas 23 años. A finales del pasado mes de marzo creó el blog en internet huelequealimenta.com. Don Luis Antonio Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. ¿Es usted de los que aprendió viendo a su madre o a su padre cocinando en casa o no? A mi padre precisamente no, pero a mi madre sí. Mi madre cocinaba desde siempre, la recuerdo cocinar, y la verdad es que cocinaba bien, venía mucha gente por casa, la gente que venía de aquellas, curas, militares, gente, amigos, mi padre se dedicaba a la educación, gente de la educación, pasaban por casa y se hacían cenas numerosas. Sí, sí. Aprendí bastante de mi madre, me inspiré, lo que pasa que luego me autodiscipliné y fui yo el que seguí un proceso de interiorización de la gastronomía absolutamente propio e independiente, algo que me llamaba. Eso le iba a decir, ¿de dónde le viene a usted esa vena gastronómica? Porque aparte de la influencia de ver a su madre o la influencia familiar, parece que en algún momento se encendió una lucecita en su interior, ¿no? ¿Qué le llamó? Hombre, las madres evidentemente siempre inspiran, pero la inspiración siempre te viene de dentro, es algo que te llama, algo inexplicable, y es algo que al final se convierte en un medio de vida y una forma de vida. Es decir, para mí la gastronomía lo es todo. Parece un poco raro cuando soy funcionario y hoy en día, bueno, la función pública está ahí en entredicho y en la picota y parecemos los culpables de todo, pero realmente la gastronomía para mí lo es todo. O sea, no podría vivir sin la gastronomía. Yo concibo la gastronomía como una filosofía de vida, algo que, como expreso perfectamente en el blog, en el manifiesto gastronómico, excede, trasciende el propio acto de comer. ¿Tiene algo que ver, en cualquier caso, su formación y su profesión relacionada con el arte, o dicho de otra forma, ¿entiende la cocina como eso, como un arte? La cocina como un arte esa aseveración no se podría, habría que matizarla, ¿no? Es decir, habría que distinguir entre cocina tradicional y alta cocina. Otros dicen, desde un punto de vista más simplista, buena cocina y mala cocina, para no complicarse. Pero evidentemente la cocina es historia y eso es lo importante. La cocina tradicional puede mejorarse aplicando técnicas de vanguardia. La cocina tradicional surge de la necesidad de los pueblos, no tiene verdaderamente, desde el punto de vista de la teoría del arte, una voluntad artística. La alta cocina sí que tiene una voluntad artística y ahí es donde surge el hecho diferencial. Hoy en día, obviamente, hay mucho fraude gastronómico. Hay gente que expresa la verdad gastronómica, como diría Hegel en su introducción a la estética del arte, en la más alta manifestación del espíritu de una sociedad. Entonces ahí se asocia lo que es la idea con la forma y a través de los hechos sensibles se expresa lo que es la idea. Y entonces los cocineros verdaderos, los que quieren expresar el proceso vertical de la cocina del que hablo en mis principios del manifiesto gastronómico, esos sí que practican verdadera alta cocina y cocina de verdad, y tienen el derecho a practicarla. Por otra parte, hay gente que se arroga ese título de cocinero, o de gourmet, o de gourmand, o de chef, y simplemente es un intruso en este mundo de la gastronomía, independientemente de que haya salido o no de una escuela de gastronomía, oficial o no oficial. Lo importante es la sensibilidad, es decir, la gastronomía se rige por tres principios: la técnica, el conocimiento de los productos, profundo de los productos, su historia, su origen, sus cualidades organoléticas y la sensibilidad. Esa es la diferencia. Es decir, si no cocinas con sensibilidad y con emoción, evidentemente el resultado va a ser un fracaso. Eso es normal. Cuando cocinamos día a día, el problema es que tenemos que comer todos los días, ese es el problema. Si cocinamos día a día
y no aplicamos nuestras emociones a ese proceso de transformación de los alimentos, al final el resultado será un puro acto nutricional, y eso no implica nada, y se nota en el plato, porque la mayoría de la hostelería de Galicia y de España es una hostelería mediocre. Tenemos un gran país desde el punto de vista gastronómico, pero si medimos proporcionalmente el número de restaurantes, tabernas, bares que hay, el nivel gastronómico es muy bajo. Y es muy bajo porque el personal que tienen dedicado a cocinar no está motivado. Le falta esa sensibilidad, porque no está bien pagado, porque no lo trata bien el jefe, porque no está integrado en el equipo profesional. ¿Y usted qué se considera a sí mismo más? ¿Un gourmet, un gastrónomo o un cocinero simplemente? Qué difícil, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es la gastronomía? La gastronomía es todo. Etimológicamente es diríamos que es la ley del vientre, ¿no? Eso sería, o sea, nomos gastro, la ley del vientre, pero evidentemente considerarte cocinero, considerarte gastrónomo, considerarte gourmet, es decir, tienes que considerarte las dos cosas, tienes que ser cocinero, gastrónomo y también tienes que ser gourmet, digamos como comensal, es decir, tienes que verte desde las dos perspectivas. El propio comensal tiene que tener una semiótica de comunicación con el cocinero, y porque el cocinero transmite emociones a través de un código que luego el buen comensal, el buen gourmet decodifica. Por tanto, el cocinero también tiene que ser gourmet. Ya que le conozco, permítame que le diga que es usted la trazabilidad personificada, es decir, usted pesca, usted va a comprar, además le gusta mucho comprar, me consta, en mercados y en plazas de abastos tradicionales, y después cocina y comparte y a mayores estudia, es decir, que usted cumple el proceso completo de la gastronomía. Y también lo menciono en mi manifiesto gastronómico. Bueno, parece un poco rimbombante decir manifiesto gastronómico al estilo de los manifiestos del siglo pasado, pero me encanta ese toque retro, dado que, no sé, como el dicho dice, lo que no es tradición es plagio, y entonces me quedo con manifiesto gastronómico. ¿Qué me habías preguntado? Que se me ha ido la olla. Pregúntame. Que usted comprende todos los ámbitos prácticamente de la gastronomía, y aún encima, además de lo que he dicho, es usted también micólogo prácticamente, ¿no? Vamos a ver, micólogo es un íntimo amigo que se llama Luis Cuba, del que tengo un enlace en mi blog, Luis Cuba y la micología, y ese es el que me ha enseñado todo desde el punto de vista de las setas. Ese es el último mecano del bosque, y ese es el que realmente, sin haber estudiado académicamente esa materia, domina esa materia más que aquellos que lo han estudiado académicamente. ¿Por qué? Porque ha hecho un trabajo de campo, de investigación, de años y años en el bosque, y de inventario que lleva un trabajo enorme, ingente, y eso no se hace sentado en un sillón, se hace caminando, pateando, observando, interiorizando, clasificando y cocinando, evidentemente. Me hablabas precisamente de la trazabilidad que hoy está tan de moda, que ese concepto del código de barras que te explica, por ejemplo, en una botella de aceite de dónde procede, qué tipo de tierra, qué tipo de aceituna, para que el consumidor tenga garantizada la calidad de las cualidades organolépticas de ese producto, el origen, es decir, que exista verdad en lo que estás comprando, que es el problema que hay hoy en día, que no hay verdad. Pues sí es cierto, yo cumplo ese principio. ¿Y por qué lo cumplo? Porque quiero obtener la verdad. Y la única forma de unir la verdad con la forma, que es en el momento en que tú vas a degustar un plato, que ese es un acto estético, como digo en mi manifiesto, y ahí trasciendes, pero para eso tienes que conocer todo ese proceso, pues es, digamos, huir del descentramiento al que está sometido esta sociedad, de esa edad crepuscular, que se ha alejado tanto de la edad de oro, de la edad prístima, de la edad pura. Entonces yo lo consigo realizando cotidianamente los actos que hacían nuestros ancestros, como puede ser recolectar, cazar, el derecho de espigueo, que recorres el bosque y coges los frutos del bosque, todo lo querría hacer. No lo hago porque muchas veces no puedo, pero por lo menos observo, pero recolecto, cazo, pesco,
cultivo en cierta medida o observo, simplemente observar los frutos en los árboles, cómo maduran. Precisamente el otro día, hablando del tema de los frutos, degusté un níspero en mi huerto. Un solo níspero que estaba maduro lo probé por la mañana temprano, cuando todavía no estaba insolando, y estuve con un posgusto de 4 o 5 minutos y diciendo, realmente esto es imposible de encontrar en el mercado. Eso es muy importante. Usted podría haberlo hecho perfectamente, pero no lo ha hecho. ¿Se le pasó por la cabeza montar un restaurante en alguna ocasión? Tuve varios proyectos ahí atrás. Desde luego, hoy no es el momento. El problema de la restauración es que es muy desagradecida. Es decir, la gente no puedes pretender obtener un beneficio inmediato, grande, montando un restaurante a corto plazo. El restaurante requiere una fidelización de clientela, para eso tienes que creer en el proyecto. Montas el restaurante y crees en el proyecto y al final eso funciona. Lo que pasa es que hay que tener fe. Obviamente tuve mi momento, no ocurrió, sin embargo yo me realizo gastronómicamente de esta manera y de otras maneras, cocinando para gente, petit comité, digamos. Usted cree además en el bon vivant, que es considerar la cocina no como una disciplina más, de las muchas que hay, sino una filosofía, toda una filosofía de vida, un estilo de vida en general, ¿no? Vamos a ver, en mi blog precisamente lo menciono y bueno, conforme vaya avanzando este blog pues iré dando más matices, pero sí, es cierto que la gastronomía es un estilo de vida, porque es el acto que realizamos más veces al día. ¿Esto tiene algo que ver con el slow food que está tan de moda, lo de comer despacio y en general vivir más despacio, ¿no? Vamos a ver, el otro día oí a un italiano decir que ellos cocinaban 10 horas para comer 10 minutos. El slow food, justamente la filosofía del slow food es el proceso. ¿Pero qué le parece a usted ese movimiento? Me parece la bendición de la gastronomía, es decir, el primer principio de mi blog es que la globalización del gusto es el principio de la aniquilación de las conciencias. Eso es clave, eso es el gran hermano, eso es Orwell, esa es la homogeneización. Es el todo vale en general, ¿no? Eso es que hoy en día hay empresas especialistas en química y en aromas, y en fabricar aromas artificiales para implantárselos a los niños en su educación desde la infancia y que realmente luego solo deseen, los educan para que luego solo deseen ese tipo de aromas, como si fueran animales estabulados y al final realmente solo van a desear ese tipo de aromas. Vivimos con el aroma, la cocina es aroma, la cocina es recuerdo. Entonces, si a ti te van infundiendo una serie de aromas y solo conoces esos aromas, como basándose en la teoría de la caverna de Platón, pues entonces, obviamente, pues solo te gusta la hamburguesa y el perrito caliente con ketchup y determinadas texturas y determinados aromas. Y eso es lo que hay. Y lo están consiguiendo, verdaderamente lo están consiguiendo en connivencia con los padres y con el mundo de la educación. Bueno, en su caso, en su blog, el producto gallego es el eje de este producto suyo, que no deja de ser huelecalimenta.com. Desde el punto de vista del producto, precisamente vive usted en un auténtico paraíso. Tiene usted marisco y pescado de primerísima calidad por doquier, una ternera muy sobresaliente, entre otras muchas cosas, setas en muchas épocas del año, verduras variadísimas. ¿Le ha gustado a usted nuestra vaca? Porque además de ternera y tiene muchísimo que ver, claro. Es curioso, es que hay un italiano afincado en Pereira de Aguiar que se llama Flavio Morganti, que editó un libro que se llama Vaca, precisamente, y hay un vasco que también habló de las razas de vaca y de ternera gallega, concretamente las 5 razas que hay en la raya orensana, que se llaman la vienesa, la frieiresa, la limiá, la caldelá y la famosa cachena, son probablemente las mejores razas de vaca de toda Europa. Es así. Y los gallegos, mucha gente desde aquí no lo sabe, claro. La mayoría de la gente no lo sabe, porque el gallego tiene un problema, que no es consciente de la calidad de producto que tiene. El gallego, el problema, Galicia es caleidoscópica. Galicia, igual que tiene microclimas, tiene lugares
con productos que el del norte no sabe el que tiene el del sur, del este no sabe el que tiene el del oeste. Es decir, somos un estado en pequeñito con multitud de productos, multitud de recetas, pero que no sabemos transmitir al exterior. Si fuéramos franceses, japoneses, catalanes o vascos, pues lo habríamos vendido estupendamente. Sí, subiría el PIB gallego exponencialmente. En cualquier caso, y en este mundo de globalización de aromas que usted decía, usted disfruta su experiencia individual en este paraíso que decimos, ¿no? Yendo a pescar, disfrutando luego en su cocina y con los amigos. Esa es la mejor forma de disfrutar, evidentemente. Yo como disfruto es, por ejemplo, la temporada de setas, a partir de octubre, nos reunimos, vamos a recolectar setas y luego vamos a un restaurante, concretamente en las Fragas de Leume, y allí las cocinamos. Yo puedo cocinar para 10 o 20 personas, pero pasamos una jornada de 2 días dedicada exclusivamente a ese concepto. Porque que sepa la gente que usted no es un cocinero profesional al uso, pero actúa como si fuera un cocinero profesional haciendo una especie de show cooking en muchas ocasiones, ¿no? Evidentemente, es que yo me creo mi papel. Simplemente para mí esto es lo más importante, es decir, la gastronomía como forma de vida. Y lo transmito, ¿por qué? Porque cada día de mi vida, cada día que pasa, había un monje que decía tempus flagellum Dei, el tiempo es el flagelo de Dios. Como el principio de mi blog es la cocina estacional, entonces tenemos que disfrutar cada día, gozar cada día, cada momento, cada hora, para compensar ese flagelo del tiempo. Y así el tiempo nos reportará felicidad, nos reportará gozo. Y en ese camino va porque la gastronomía, que no se me olvide este concepto, por eso estamos tan de acuerdo. La gastronomía, alguien lo decía, es la única disciplina en la que hay una gran objetividad, por lo tanto casi todos están de acuerdo. La gastronomía, una buena comida lubrifica los negocios, o como decía Oscar Wilde, después de un buen festín se puede perdonar a todos, incluso a los parientes. Es decir, la gastronomía nos une. La gastronomía se puede practicar en grupos sin efectos secundarios. La gastronomía es individualmente, en solitario, de un punto de vista egoísta o místico, si queremos. La gastronomía lo es todo. Y le decía que en ese camino usted disfruta también investigando texturas, sabores, en general investigando sobre cocina. Correcto. Por ejemplo, el recetario estacional que expongo cada día o cada 2 días con las entradas en el blog, se basa justamente en el principio de cocina estacional y de mercado, pero también se basa en el hecho de que las recetas están absolutamente testadas, probadas, experimentadas durante años, y por eso son tan minuciosas en tiempos y en procedimiento. Entonces, la gente que se anime a hacerlas... Pero no llegó usted al extremo de Pepe Soya, que estuvo con nosotros también aquí, que mide absolutamente todo... Yo me comparo con Pepe Soya, perdón, obviamente, pero no, y lo admiro porque... No lo digo en ese sentido, se lo digo en el sentido de que Pepe Soya mide, y él mismo lo reconocía, absolutamente todas las cantidades y los tiempos para que la merluza de hoy, cosa que me parece que es imposible, sea igual que la que le va a dar mañana a su cliente. Usted no llega a eso, ¿no? Vamos a ver, yo creo que eso es difícil, lo que dice Pepe Soya, porque el producto varía, las condiciones atmosféricas varían, tus condiciones varían. El comensal varía, claro. El comensal varía, incluso todo varía. El cocinero puede, el estado de ánimo en el proceso que decía usted de transmitir su sensibilidad puede variar, ¿no?, por su estado de ánimo. Correcto, es decir, se puede tender a la perfección. Yo siempre digo que en gastronomía hay una delgada línea roja entre la gloria y el infierno, entre el éxito y el fracaso. Y por eso es un acto, cocinar es un acto de convulsión creativa. Luego te relajas, pero en el momento, para conseguir la perfección, tienes que poner los 5 sentidos, es decir, simplemente... es pasión, es decir, la gastronomía es pasión. Hablando de Pepe Soya, que es uno de mis, digamos, de mis maestros virtuales, porque lo considero un minimalista de la gastronomía con el producto gallego,
puesto que no emplea más de 2, 3, a lo máximo 4 elementos por receta, yo creo que 3. Entonces, él maneja el concepto de la complejidad de la sencillez, técnica muy depurada, muy perfecta, de ahí que es un obseso de los tiempos, de las temperaturas, y una calidad de producto óptima, selección de producto. Entonces eso es muy difícil de conseguir. Eso es inspiración japonesa. Mi teoría, por eso tengo algunos platos, en un futuro escribiré algo en el blog sobre por la creación de una nueva cocina japo-gallega. Yo creo que Pero Japón... usted, perdón que le interrumpa, Sí. lo que no es partidario es de la fusión por la fusión, una especie de ensemble absurdo que algunos cocineros practican y algunos gastrónomos mezclando, voy a mezclar la cocina marroquí con la japonesa, pero sin que eso tenga un sentido ninguno, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que hay que explicar el concepto de fusión. Hoy se habla mucho de cocina fusión. Realmente la historia de la gastronomía es la historia de la fusión. Es decir, ha habido, por poner un ejemplo, la cocina peruana, una gran cocina. La cocina peruana tiene más de 2.500 sopas a lo largo de la costa. ¿Por qué? Porque ha habido influencias incaicas, preincaicas, españolas, de inmigrantes chinos, japoneses, franceses, italianos. La fusión de todo eso y de los productos de su tierra, de mar y de montaña, ha dado como consecuencia una cocina riquísima. La cocina china, antes de Mao Zedong, lo único que hizo es vulgarizar la cocina china y hacer que la gran cocina imperial china se desarrollara fuera del país y no dentro. Lo que sí que parece que influye, don Luis, es la posición geográfica del Estado del que se trate. Por ejemplo, España pues, ha sido invadido en múltiples ocasiones, ahí está la intercultura. A otros, Ahí está la intercultura. Si va usted a Laponia, probablemente, aún a día de hoy, solo se cocine prácticamente cocina lapona, ¿no? Por eso, cuanto más riqueza de pueblos conquistados y reconquistados, y convivencia de pueblos, como por ejemplo en España, hablando vulgarmente de judíos, moros y cristianos, evidentemente la cocina es más rica. Y la cocina nórdica es una cocina interesante desde el punto de vista de la pureza de los productos, pero no tiene tanta riqueza de recetas. En España, por ejemplo, tenemos una cocina tradicional amplísima, probablemente la más variada de Europa. La más compleja, sí, ¿no? y que da lugar a que nuestra gastronomía esté a un alto nivel mundial, porque claro, con las técnicas modernas y la sensibilidad de los nuevos cocineros, esa cocina tradicional se transforma en alta cocina, o también puede ser una cocina tradicional actualizada con tiempos de cocción moderno, que es lo que aplico yo en las recetas del blog. Por ejemplo, la cocina extremeña tiene una influencia judía, árabe. Sí, islámica, más bien el concepto sería islámico, ¿no? Porque había árabes, nazaríes, sí, omeyas y tal. La cocina andalusí también, de Andalucía, podemos ver, hacer un paragón entre la cocina marroquí o de Marrakech o de Fez y tal, y la andaluza. Ahora, ¿qué decía usted eso de los cocineros? ¿Comparte usted la idea de que hace años, o hasta hace años, mejor dicho, los franceses eran los mejores del mundo, pero ya desde hace unos cuantos los españoles les han tomado la delantera? Hombre, yo creo que en Francia se crearon los restaurantes. El concepto de restaurante, desde el punto de vista final del XVIII, que viene del término restaurarse a sí mismo, o sea, restaurar el espíritu. Los franceses... término precioso, por cierto. Precioso, por cierto. Los franceses lo son todo en gastronomía, pero el problema es que paradójicamente han contaminado la gastronomía. ¿Por qué? Porque se ha malinterpretado el concepto hablando de la nouvelle cuisine y todo esto. En los años 90 en España, cuando todavía estábamos ahí en el momento del Give Me Two, bollante, España monetarizada y con buen bolsillo, la gente iba a los restaurantes y pedía platos. Digamos que los franceses se han pasado de la raya. Le han dado la vuelta al marcador y han caído en su propia trampa. No, los franceses tienen una gran cocina tradicional, cada francés es un gourmet, cosa que no ocurre en España, y los franceses tienen una alta cocina muy interesante, pero el problema es que, por ejemplo, en España,
incorporamos sus técnicas, pero nos pasamos a lo mejor de raya en la interpretación de esas técnicas, ese es el problema. Yo lo que defiendo es que Asturias es Asturias y Galicia es Galicia. Tenemos un producto, tenemos una jada, tenemos un caldo o tenemos la caldeirada, entonces hecha con agua de mar, porque curiosamente Ferran Adrià tiene la técnica del agua de mar para la caldeirada y eso lo hacían los marineros gallegos desde siempre, tiempos pretéritos o tiempo inmemorial. Entonces, quiero decir que lo que hay que hacer es, primero, producto, eso es lo más importante, conocer a fondo el producto, trabajar el producto, depurar el producto, recuperar las recetas perdidas, conservarlas. Yo acudo mucho a los libros de Picadillo, de Cunqueiro, aunque estén errados, sí, Julio Camba, por ejemplo, pero aunque estén errados en sus conceptos, porque obviamente antes tenían el conocimiento que tenían. La filosofía. La filosofía es muy importante, claro. La cocina de los Pazos y las abadías del siglo XIX. Pues don Luis, estaríamos desde luego hablando horas con usted de este asunto que además me seduce, se lo digo en el plano personal, no nos queda más tiempo, es así, pero volveremos a hablar en una próxima ocasión. Vamos a recomendarle a la gente huelecalimenta.com, su blog, en el cual van a encontrar muchas cosas interesantes y además creo que está usted abierto también a las aportaciones, ¿no?, de los... En breve voy a transformar el formato de R en Blogspot, porque me da más herramientas, tiene más difusión y encima admite los comentarios más dinámicamente y eso ya lo avisaré en el blog. Este blog espero que dure lo que tiene que durar, eternamente. Don Luis Antonio Vázquez, gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión, que usted lo coma bien, lo pesque bien, lo cocine bien y lo investigue bien. Gracias a ti. Y ustedes ya saben que tienen una cita con nosotros, Nove Acción, en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves, a eso de las 9:30 de la noche aproximadamente. Que pasen una feliz jornada. Nos damos la mano. Ay, esto está grabando todavía. Muy bien.